gracias Ernesto por aceptar esta entrevista. Y bueno, bienvenido al programa de La Rana Luchín, cuyo objetivo es divulgar ciencia de la mano de los investigadores, ¿no? De las personas que han estado a cargo de realizar artículos científicos. Y bueno, una vez más, muchas gracias Ernesto por estar aquí presente y brevemente agradeceré que nos puedas comentar sobre ti. Sobre mí. Bueno, yo egresé de San Marcos en el 2018. Estudié biología, bueno, ciencias biológicas, con la especialidad en zoología. Y he estado realizando actividades de investigación. Bueno, desde que era estudiante, Luis sabrá que yo empecé haciendo este tipo de trabajos en un grupo de estudios que justo Luis más o menos fundó. Y comenzamos a salir y hacer como registros de la biodiversidad de un bosque montano que está en Junín. Entonces ahí fue donde comenzó mi fascinación por las ranas, que fueron así como que me gustaron mucho porque tenían mucha diversidad. eh, Eran animales, eran vertebrados, o sea, eran animales superiores, digamos. Eran bastante abundantes en ese lugar donde estuvimos ¿Por dónde? y sobre todo eran este, animales poco estudiados. Estábamos en Junín, ¿En Junín? en, En... pero en la parte de bosque montano Ah, que ya. sería en Chanchamayo, ¿no? Ujú. Entonces, sobre todo era que estaban poco estudiados y, y claro, como biólogos más nos gusta primero los mamíferos o las aves, tal vez las plantas, pero no pensamos en lagartijas o ranas y todo eso. Entonces ahí vi que además poco entendidos, ¿no? Porque, Ujú. digamos, como son animales pequeños, no son muy vistosos y también son, Algunos digamos que dicen, algunos no son muy agradables a la algunos vista, dicen que no son muy carismáticos. no son carismáticos, Sí, claro, y algunas personas le tienen miedo claro. Ujú. y a veces sin razón, pero claro, en la ignorancia uno siempre teme, ¿no? Igual, lo que, eso fue lo que me impulsó a investigar estos animales y como todos que crecimos viendo documentales, quería hacer ecología, ¿no? Entonces, pero en Perú lo que más faltaba era el estudio básico de lo que era lo que teníamos, que eran las especies. Disculpe, mi- Normal, normal. Cam. Listo, ya, la próxima pregunta va a ser sobre pellejo, ¿ya? ¿Cómo así lo conociste? Pero ya, entonces volviendo al, nos estabas comentando un poco sobre, bueno, para algunas personas le parecen un poco carismáticas los anfibios, ¿no? Y que es en realidad por el desconocimiento que se tiene sobre estas ranitas, ¿no? Pero en sí, aparte de eso, ¿qué otra cosa más te motivó, ¿no? A actualmente estudiar un grupo de animales que están la mayoría categorizadas como en peligro de extinción. mm, yo quería, sobre todo, bueno, nosotros siempre tenemos esa visión de querer salvar a las especies y, y lamentablemente no se puede hacer solo haciendo ecología. Primero tienes que conocer qué especies hay. Entonces, yo cuando empecé a investigar todo esto me di cuenta de que muchas especies estaban siendo amenazadas o está bajando su población un montón por culpa bueno, no se sabe muy bien mucho, pero lo más probable es que sea por el cambio climático, enfermedades emergentes como el BD, que es un hongo que les da a las ranas, Ujú. y todo eso está reduciendo drásticamente la biodiversidad y nosotros no podíamos contabilizarlo porque no sabíamos qué era lo que había. Exacto. Entonces yo vi como biólogo, dije, bueno, aquí se tiene que hacer algo y tengo que sumarme a los esfuerzos y me puse a ver cómo es que se hacía taxonomía, ¿no? Y comencé con esto y empecé en el Museo de Historia Natural, que es donde están las colecciones, y comencé a darme cuenta de la gran biodiversidad que tiene el Perú, ¿no? Y de lo poco conocida que es.
y sobre todo por falta de financiamiento y también por falta de gente que está estudiando este grupo, ¿no? Y así Claro. fue como empecé. Ujú. Sí, justo esa necesidad de la identificación, ¿no? La descripción de las especies es muy importante para saber qué cosas vamos a proteger o a dedicar financiamiento también, ¿no? Justo eso también es bien importante. Entonces, dentro de esas acciones, ¿no? Lo que te llevó a enfocarte en taxonomía, cuéntanos un poco sobre la investigación, la última investigación donde has sido el autor principal, donde has tenido la oportunidad, ¿no? De describir una especie nueva para la ciencia, para nivel Perú, a nivel del mundo. Cuéntanos un poco de manera resumida en qué consistió tu investigación con tu equipo, ¿no? Sí, fíjate, la investigación consiste en la descripción de una nueva especie en base a distintas evidencias, ¿no? Ujú, La primera es una evidencia molecular, ya que comparado con las bases de datos, vimos que esta especie era diferente genéticamente, ¿no? Había una distancia grande con las otras especies conocidas. Y otra es que encontramos muchas diferencias morfológicas, que serían como características del animal en su forma, en sus estructuras visibles. Entonces, a partir de eso, nosotros, los científicos, conformamos como una hipótesis de que esta es una especie nueva. ujú, Para eso tienes que poner evidencias y contrastarlas, y luego de eso, de evidenciar de que en verdad es una especie nueva, se procede al acto nomenclatural, que es nombrar a la especie, describirla. Cuando tú describes una especie, digamos, dices todas las características morfológicas que tiene esa especie, anatómicas, para que en el futuro, cuando otros investigadores encuentren esta especie, puedan identificarla, ¿no? Entonces se ujú. ven, tiene el ojo de este color, además tiene la nariz así, las patas así, tiene esta estructura en el cráneo. Entonces, ellos pueden decir, ya, es esta especie, sin necesidad de usar, digamos, herramientas moleculares, ¿no? Ujú, claro, y ahí justo has mencionado dos formas, ¿no? La molecular y la morfológica, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a lo molecular, estamos hablando de ADN, ¿no? Tal vez para que el público pueda entendernos, es el ADN es algo, estructuras genéticas, de repente, para que nos ayudan a describir, ¿no? Este tipo de especie, ¿no? Eso más o menos podríamos contemplarlo de esa manera. Claro, o sea, lo que usamos fue ADN, que el ADN es como que una huella digital que Ujú, tenemos todos los seres vivos. Es, esta estructura molecular nos ayuda a crear proteínas y después estructuras y después eso se convierte a nivel macro. ujú, Entonces, es muy importante porque nos ayuda por medio de herramientas bioinformáticas, digamos, con las computadoras, podemos ver cuál es el índice de qué tan similares son con otras, digamos, huellas digitales, pero moleculares, ¿no? ujú. Entonces, esos lo tenemos todos los seres vivos, pero nosotros lo podemos utilizar para eso, ¿no? No sé si has visto esas series de forenses, donde a partir Exacto, de la ajá. sangre pueden saber la identidad Ujú. de alguien, ¿no? Entonces es lo mismo. Incluso cuando hacen los hisopados en la cavidad de bucales, ¿no? Esas células te permiten, ¿no? Tener ADN para esos estudios. Claro, digamos, en la zona bucal hay células, digamos, que se desprenden. Entonces esas células, después, cuando tú vas al laboratorio, haces un proceso para, digamos, purificar el ADN, para sacarle todas esas cosas que no queremos, solo tener el ADN, amplificar lo que sería como que hacer que el ADN esté más concentrado para que se pueda leer y lo secuenciamos para que podamos leer cada molécula que hay en esta secuencia. Entonces, a partir de eso, todos esos datos los ponemos en la computadora y ya podemos hacer podemos ver la similaridad con otras
cadenas de ADN que se tienen en las bases de datos en Internet, ¿no? Ujú, excelente. Bueno, y bueno, ya es un dato también, aparte que se puede usar en las ranas, también se pueden usar, podemos usar las personas también, ¿no? Si quieren alguna prueba de paternidad, ya saben las personas cómo pueden tomarla, ya les hemos dado un tip ahí. Así que, bueno, la otra forma que mencionaste fue la morfológica, ¿no? Ya que son cosas que podemos ver, ¿no? Con facilidad de repente, pero son claves para que personas, ¿no? De repente el público en general, puedan decir de que esa ranita es tal especie, ¿no? Eso también es una de las características importantes y justo ahí quiero hacerte la siguiente pregunta. Eh, Tú has descubierto una ranita que todavía el nombre es muy interesante, el nombre le va a llamar muchísimo la atención a las personas que vayan a ver este video y, y justo entonces partiendo del nombre, ¿cuáles son las características morfológicas? Es la primera pregunta, las características del cuerpo de estas ranitas. Y la segunda sería, ¿qué significa? ¿No? O si quieres adelantarlo, no hay problema, puedes comenzar por el nombre y después la descripción. Bueno, a mí me gustó mucho esta ranita. Es una ranita mediana, de un color verde bien fuerte. Y es como narizona. O sea, tú la ves de Ujú, costado y tiene un hocico bien pronunciado. Entonces, una de las características es que tenía este hocico bien pronunciado, como ujú, si fuera un tiburón. ujú, Entonces, esto, y además se diferencia de otras especies de otras especies que son muy similares genéticamente, porque carece de tímpano. El tímpano, a diferencia de nosotros, las ranas no tienen el pabellón auditivo, ¿no? Que sería el oído externo. Ellos solo tienen el oído interno y el oído medio. Entonces, ellos, en vez de tener una oreja, solo tienen como una membrana, que es como que una parte de la piel que está más delgadita, ujú, que está cerca de la cabeza, y esta está conectada a un hueso. Entonces, cuando reciben vibraciones por el sonido, esta membrana vibra y pasa esa información de vibración al huesito y al sistema nervioso. ujú, Entonces, esta rana, hay muchas ranas que también han perdido el tímpano o no es visible. Entonces, esta que es una membrana que se puede observar, está con una piel engrosada, entonces no es visible a la vista. ujú, Esto nos dice un aspecto evolutivo, como que esta especie no necesita tanto o no tiene tanta capacidad auditiva para los sonidos agudos, ¿no? Se ha comprobado que hay especies, que las especies que han perdido la membrana ha sido porque ellos han adquirido digamos, han adquirido una mayor capacidad para poder escuchar en los rangos más graves, y los que tienen una membrana más delgada pueden escuchar los rangos más agudos. ujú. Entonces, digamos que no es solo la parte morfológica nos dice algo, pero ¿qué es lo que nos dice evolutivamente? Lo que nos dice esa pérdida es que evolutivamente y ecológicamente es distinto a la especie más cercana que habíamos encontrado y también en distancia, que era Rhinella lili rodriguesae. Ujú. Y bueno, voy adelantando que el nombre de la especie es Rhinella chuyachaki. Y yo dije, esta ranita, además también me sorprendió porque nosotros la encontramos en la noche. Estábamos entrando por la carretera a lo que era una quebrada, y estas ranitas estaban encima de las hojas de los árboles. Ya. ¿A qué Bueno, altura más o menos? ¿Te acuerdas? ¿Mm? ¿A qué altura? ¿Te acuerdas? Estaba más o menos como a 20 centímetros, ¿no? Ujú, ya. 10 centímetros, no estaba tan alto, pero están sobre las hojas. Y los sapos, cuando nosotros los encontramos, por lo general son terrestres, ¿no? Porque Ujú, son bien pesados. En cambio, estos sapitos estaban encima de las hojas de los árboles. Y, y eran así chiquitos, y eran narizones y verdes, y ahí dije que se parecían como duendes, ¿no? ajá. Y eso me hizo recordar mucho yo viví en Iquitos y escuchaba estas historias, ¿no? De la cultura amazónica de Chuyachaki, que era como un duende que tenía un pie más largo que el otro y se podía transformar, ¿no? Pero esta Y ranita esto, no tiene ese un pie más largo que el otro. no, no, Ah, no, ya, no ya. tiene. Solo que como me parecieron duendes, y también yo recordaba una imagen
de Chuyachaki como verde y con una nariz así bastante Bastante pronunciada. Y larga, yo ajá. dije, se parece y además también para recordar parte La de cultura, ¿no? nuestra cultura, ¿no? De nuestras leyendas mitológicas. Y ya pues entonces por eso le puse Rinnegan Chuyachaki y además es como que es como un protector del bosque, ¿no? Ya en otras versiones. Que las personas que, digamos, actúan, actúan mal en el bosque o, digamos, sin tener cuidado, esta se aparece y los desaparece. Es como un guardián, pero, digamos, es cruel pero justo, ¿no? Claro. Entonces, era como una parte de conservación, rescatar la cultura amazónica y también por su similaridad con lo que yo recordaba que eran las imágenes del Chuyachaki. Y exactamente en qué lugar de nuestro Perú hiciste este registro, ¿no? Porque en realidad otras personas que de repente, en algún momento, se cruzan con esa especie, sepan de la importancia para este lugar, ¿no? Y bueno, sepan del valor, sepan de su nombre, sepan de lo que has querido transmitir con el nombre que ha recibido este animal. Ya, nosotros estamos haciendo un viaje desde Lima hasta Panguana. Entonces, yo estaba con otros dos investigadores alemanes. Entonces, nosotros estamos de camino a Tingomarí. Hay una carretera de Tingomarí a Pucallpa. Y tienes que subir un poco una cordillera que le dicen la Cordillera Azul. Entonces, en esa subida, que es como un bosque montano, bajamos y comenzamos. Era bien alucinante porque yo nunca había buscado así. Y los otros dos investigadores eran, digamos, mayores, ¿no? Entonces ellos no podían entrar al bosque así con todo y entrar a machetazos y hacer su camino, ¿no? Ellos lo que usaban eran sus oídos. Ellos escuchaban una rana y ellos caminaban poco y encontraban varias ranas, solo escuchando y Ujú. sabían cuál era la dirección. Entonces ellos habían entrenado bastante eso. En cambio yo antes lo que yo hacía era como que hacer un camino así hacia el bosque para que yo pueda entrar y poder observar y encontrar todo lo que y agarrar lo que encontraba, ¿no? Ujú. Pero ellos más se guían por eso, en parte porque están limitados físicamente, algo así, o no, y para también buscar más tiempo, ¿no? Y más efectivamente. Y así fue como nos encontramos en una, había como que una quebrada que caía a la carretera. Ya. Entonces dijimos, hay que entrar. Entramos y ya a los, digamos, unos 20 metros de la carretera estaban ahí los sapitos. ¿Qué hora más o menos? Para alucinar un momento. ¿Qué hora fue más o menos? Ya, eso fue como a las 8 de la noche. ¿Hasta qué hora te quedaste? Uy, nos quedamos hasta las 2 de la mañana, sí. En esa quebrada nada más. No, bueno, eh, en esa quebrada nos quedamos hasta las 11 así, y después bajamos un poco más, buscamos otra quebrada cerquita y también, ¿no? Entonces, uno más o menos se divierte porque en verdad te encuentra bastantes cosas, no solo anfibios y reptiles, sino también Insectos, insectos, ¿no? Ujú. arácnidos, y ver esa biodiversidad, ¿no? Cómo está en constante movimiento, aún así en la noche, a mí me parece muy bacán y por eso te puedes quedar horas y no te aburres. Y algunas aves que te pueden asustar, ¿no? Durante la Ah, búsqueda. claro, sí, sí. Sí. Claro, hay aves que lloran como mujer así como que sollozando. Y yo la primera vez que lo escuché pensaba que era, ¿qué pasó? Ha venido una chica a llorar. Ujú. Entonces, yo me acerqué y era una ave que tenía el pico chiquito y la boca grande. Y son como caprimulgiformes, que son los chotacabras. Ya. Y esos lloran y parece como si fuera la Llorona, ¿no? Entonces, uno comienza a pensar, de dónde han salido todas estas leyendas? Ujú. Y, por ejemplo, en la selva también está muy fuerte esa de la Llorona y tú escuchas a veces en la noche, así como que el sonido de estas aves son como una mujer llorando. Y ya cuando lo encuentras ya dices, qué bueno, ya. No era nada Sí. sobrenatural. Sí, sientes un alivio bastante. Al menos
al menos que te asustes, ya es una forma de aliviarte de que sabes que no es otra cosa, ¿no? Porque Ujú. el ave suele volar de inmediato porque se asusta de la presencia de uno y bueno, ya sientes el alivio de que es una ave menos. Y entonces estabas en esa carretera, ¿ya más o menos en qué región estabas? Ah, ya, Desde... estaba entre, digamos, entre Ucayali y Huánuco, porque era Ujú, justo la división entre esas dos, que es en la carretera de Tingomaría a Pucallpa. ujú. Entonces tú cuando vas a Panguana, que es como que una reserva en Huánuco, tienes que ir de Tingomaría a la derecha y después bajas, ¿no? Entonces pasas por un rato por Pucallpa, Ujú. por Ucayali. Entonces, y entonces en ese camino fue que lo encontramos y bueno, cuando lo encontramos, lo primero que pensamos es que era Reinela Lili Rodríguez Sae, porque estábamos en la Cordillera Azul y esa especie era muy conocida por ser bien Arizona. Ujú. Entonces yo vi esa especie y dije, no, es muy diferente. Y yo Ah, les ya hice ahí una te apuesta diste cuenta. a los alemanes. Yo les dije, esta es una especie nueva, se los apuesto. Y ellos dijeron, no, 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 no. Y tanto fue así, o tenían sus dudas, ¿no? Y tanto fue así que cuando llegamos a Lima, ellos iban a llevar la mitad de las muestras. Y Ujú. ellos dijeron, ya, mira, te quedas con las muestras de los sapos, porque ya tú dijiste que era una nueva especie. Ya nosotros nos llevamos otras muestras. Entonces dije, ya, bacán. Y ya, se van, se hacen los análisis genéticos, Ujú. vemos que es muy diferente. Ya. Y ya, pues entonces yo comienzo a hacer todos los análisis morfológicos y ahí compruebo, ¿no? Que hay esta característica que te digo del anillo timpánico, Ah, ya. la posición de la narina, unos tubérculos dorsolaterales que, por ejemplo, en Lili Rodríguez no son tan marcados y en esta especie son muy puntiagudos. Los tubérculos son como unas estructuras que están Es, en la piel de las ranas, ujú. que parecen Sobresalidas, como ¿no? espinitas Ujú. Ya. y esta la tenía muy marcado, entonces encontré varias diferencias y no solo queda en eso, ¿no? Sino ya tú ves que es diferente a la especie más cercana, pero tú ahora yo ahora lo que tenía que hacer era buscar todas las especies conocidas del grupo. Hasta ese Entonces, momento los alemanes no sabían que podría ser una nueva especie. O sea, todavía no lo había no, confirmado. ya con lo que te dije, Ajá. ya decíamos, si es una nueva Ah, especie, ya. entonces pero para estar muy seguros Ajá. tenemos que buscar todas las especies del grupo que se conozcan. Ujú. Entonces, tuve que buscar especies desde Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia eh, y Perú, todas las especies, compararlas con la que había encontrado. Ujú. Entonces, morfológicamente, ¿en qué se diferencian cada una de estas? Y, por supuesto, también se tienen que hacer medidas, ¿no? Para decir, esta especie es más grande que la otra. ¿Y me diste las de los otros países también? eh, de varias especies ya estaba documentada sus Ah, ya. mediciones, Ujú. entonces ya se podía ver. Pero lo bueno es que como estaba en el museo, había muchas especies de Perú que no se conocían, no se sabían, no se conocían sus medidas, ¿no? Ajá. Entonces yo pude hacer las mediciones y también ver morfológicamente en qué eran diferentes. Ujú. Entonces eso me ayudó mucho porque, digamos, si tú tienes una especie nueva, lo mejor es compararla con las especies que están más cerca a su ubicación. Claro. Ujú. Y las que están, y la colección en la que yo trabajo, que es en la colección de San Marcos, tenía de muchas especies, de casi todas, las del Perú. Entonces ahí yo pude comprobar de que sí, morfológicamente era muy diferente. Excelente, excelente. Y bueno, esa es una de las formas, justo era la siguiente pregunta de cómo te habías dado cuenta en el lugar de que podría ser una nueva especie, ¿no? Y bueno, siempre tienes ese ojo ya que te caracteriza y que sueles atinarle mucho cuando encuentras una posible nueva especie, ¿no? Y bueno, ¿no? Qué alegría en realidad que se haya reportado esta nueva especie. Y bueno, justo en eso está la siguiente pregunta, ¿ya? Pero aquí vamos a hacer una breve pausa porque quiero recordarles de que estos trabajos de investigación requieren también permisos de investigación.
¿no? Recordarles que simplemente no podemos ir, colectar, tenemos que tener permisos, los cuales Ernesto lo ha solicitado, las instituciones que dan los permisos de investigación, en este caso es el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, siempre y cuando estés fuera de áreas naturales protegidas, y si que estás dentro de áreas naturales protegidas, tienes que pedir permiso al CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Así que tengan esto en recomendación y tienes que tener el aval de preferencia de instituciones de investigación, ¿no? Como en este caso, Ernesto forma parte del Museo de Historia Natural, donde también actualmente está realizando sus investigaciones. Eso quería acotar, no vayan a empezar a salir a colectar por todos lados las personas, pero la siguiente, para continuar la entrevista, es importante siempre que uno de los individuos sea la referencia para hablar de una especie nueva, ¿no? Y creo que tiene incluso un nombre que es muy conocido y que lo podías tal vez tú comentar. Claro, cuando uno describe, cuando ya has observado de que existe una especie diferente, se tiene que hacer el acto nomenclatural en ciencia, que sería nombrar a la especie. Para ello tú tienes que escoger a uno de los individuos para que sea el holotipo. Este individuo en específico va a servir como base para definir a la especie. Entonces tú escoges a uno de estos, por lo general debe ser, no, siempre debe ser un adulto, tiene que ser y puede ser hembra o macho, Ah, ya. no importa mucho eso. Ujú. Eh, claro, algunos prefieren, por ejemplo, yo prefiero que sea macho, porque los machos tienen características más diferenciales a la especie. En cambio, otros prefieren que sea una hembra porque como no se diferencian, no tienen características tan diferenciadas, tienen una forma más general, entonces son como que más conservadores a la hora de hacer la descripción. Pero bueno, en verdad eso no importa mucho, porque como la descripción se hace muy detalladamente, porque tú tienes que detallar cada parte del holotipo, tienes que describirlo anatómicamente. Y esto, claro, para hacer esto tienes que estudiar bastante, ¿no? Cada una de las partes, el nombre científico de cada una y saber cómo describirlas, ¿no? Cuáles son los estados de ese carácter, que Ujú. es como que la característica. Y tienes que hacerlo de una forma precisa. Y, por ejemplo, yo vi que, que esta especie solo teníamos machos, entonces solo Ah, y ahora pude escoger machos nomás. ¿Cómo es que vi eso? Abrí los especímenes y vi sus órganos genitales. las gónadas. Entonces tenía las gónadas, tenía testículos, ¿no? Ujú. Todos los individuos. Pero lo bueno es que ahí pude observar de que sí eran adultos, que eran todos adultos, pero no tenemos hembras. Y había otro problema, que la especie que era más cercana morfológicamente, que era Rhinella lilirodriguesae, Ya. todas eran hembras, todas las que con las que se habían descrito. Entonces tenemos puras hembras y puros machos. Ujú. Entonces uno puede decir, mira, estas especies son diferentes, pero tal vez esa diferencia se pueda deber a dimorfismo sexual. Claro. Entonces Ajá. ahí dije, pucha, ¿ahora qué hago? Y me puse a revisar la colección en el género donde está es Rhinella. Entonces me puse a Ya. revisar todos los que eran SP, a ver si encontraba alguno. O sea, las rineras que no tenían un nombre Ah, científico completo. claro, o sea, las que habían colectado, pero no habían podido identificar. Ah, ya, ya. Y estaban en la colección de San Marcos. Ajá. Entonces ahí encontré justo un macho de Rhinella Lili Rodríguez-Sae. Entonces con ese macho pude Uf. comparar con los machos de mi especie. y, y vi que las diferencias se mantenían, ¿no? Había cierto dimorfismo sexual entre el macho y la hembra de Lili Rodríguez Sae, que uno era un poco más granular que la otra, o sea, dorsalmente era como que más arrugadito que la hembra, que las Ya. hembras, Ujú. pero la diferencia con Chuyachaki seguía siendo bastante grande. Ah, buena hora. Entonces, ya pues entonces el holotipo lo seleccioné así, tiene que ser de esta forma porque es como que es el individuo a partir del cual todas las identificaciones posteriores de esta especie van a estar referidos, ¿no? Tiene que tener similaridad hacia ese individuo. Y además se preserva ese holotipo porque
digamos, si hay un investigador que encuentra otra especie con la que va a querer, Compararlo. vamos a compararla, va a ser con el holotipo Ah, y va a estar seguro de que no se trata de la misma especie, ¿no? claro. Y justo ahí, ¿qué, qué tan importante? O sea, has mencionado muchísimo colectas, ¿no? El hecho de museo, las colecciones científicas, pero sabemos que hay algunas discrepancias, ¿no? En el tema de colectar y todo ello. Pero yo soy consciente de la importancia que tenemos que tener evidencias de lo que ha habido en un lugar antes de que desaparezca, ¿no? Y por eso se valoran muchísimo las colecciones científicas. Pero en tu caso, ¿qué nos podrías decir de por qué son tan importantes el hecho de colectar, ¿no? Sacrificar para depositar en un museo de historia natural? ¿Por qué son tan importantes ese hecho? Ya. Primero, las consideraciones sería que antes de colectar, bueno, yo tengo experiencia y sé cuáles, y he leído bastantes artículos científicos y puedo decir, cuando hay individuos que tienen características muy diferentes a las especies, digamos, conocidas del área. Cuando uno va a un área, primero tiene que hacer un preestudio, ¿no? Tú lees todas las especies que podrían estar potencialmente en esa área. Entonces tú ya tienes el conocimiento y puedes identificarlas, digamos, en campo para saber si son especies ya conocidas. Ah, ya, ya. Entonces, cuando tú vas a campo, digamos, encuentras dichas especies y por lo general yo solo colecto dos, un macho y una hembra. Y es para tener como que una garantía de que se encontró esa especie en dicho lugar en estas fechas, ¿no? Ujú, Es como para tener un registro poblacional y exacto. tener una evidencia palpable de que se encontró esa especie. Pero cuando se encuentran especies raras o poblaciones que son raras y posiblemente sean nuevas especies, la colecta, digamos, yo, a mí me gusta capturar de 5 a 10 individuos, porque así tú puedes saber cuál es la variación de esta especie, porque puede haber una variación intrapoblacional dentro de la especie que sea bastante grande. Entonces, si yo solo agarro poquitos individuos, puede que hay otras personas que agarren la otra variación de esta población y digan, ah, son especies diferentes. Claro. Pero por Ujú. eso uno tiene que catalogar cuál es la variación dentro de una especie cuando se va a describir. Claro, pero si es que no encuentras todas, las 5 o 10 que tú quieras, encuentras uno o dos. Colectas lo que puedes y, eh, claro, no va a ser una evidencia tan fuerte para decir que es una nueva especie, pero digamos, es como que un punto de comienzo para decir, ya tengo esto que posiblemente es una especie nueva. Entonces tú comienzas a buscar en colecciones científicas, porque a veces tú no encuentras los suficientes individuos, pero a veces están en las colecciones científicas y no están identificados. Ujú. Entonces tú, aunque tengas pocos individuos, puedes buscar más individuos de colecciones científicas y ya completar tu número, tu N, para hacer la descripción de esta especie. Excelente. Entonces, eso también se puede, también para eso sirven las colecciones, ¿no? Para poder completar y no tener que colectar tanto. Y además para tener un registro histórico de la presencia de estas especies en diferentes localidades. Por ejemplo, hay especies que tú tienes en el museo y dice que están en Lima, ¿Ya? pero luego tú ves, después de 20 años, ya no se encuentra esta especie. Estamos haciendo un caso hipotético. Claro, Pero eso esto entiendo. siempre sucedió, esto sucede en Alemania, ¿no? Que se tiene salamandras de que han estado en una localidad y ya se extinguió la especie. Eso Pero sucedió en Junín y en Pasco. en Varios Junín, casos. Sí, claro. O sea, uno puede ver, gracias a eso, uno puede ver que había un decaimiento poblacional en Junín, porque se veía que eran muy abundantes en los 60, 50, así, exacto. 70, Ujú. y después bajan, ¿no? Hasta ahora no tener casi, para los 2000 de los 2000 para después, ya No se tiene la misma cantidad. Ujú. no se tiene la misma cantidad, Sí, entonces para eso sirven, ¿no?
Sí, justo esas son las evidencias, ¿no? Y bueno, está demostrado que esa es la importancia, por eso existen, por eso tienen el respaldo institucional, académico, de universidades, de también, bueno, también algunas asociaciones también que tienen sus colecciones científicas, ¿no? Y bueno, ese es en realidad el motivo por el que se realizan las colectas científicas, ¿no? Y bueno, Ernesto, ya estamos entrando a la parte final. Hemos hablado muchísimo, has mencionado incluso más que Rinela Chuyachaki, has mencionado más a Rinela Lili Rodríguez-Sáez. Pero de repente el público no sabe exactamente de qué otro sapo estamos hablando. ¿Ya? Nos quisieras dar un adelanto de, ya nos has mencionado sobre Rinela Chuyachaki, pero nos quisieras comentar un poco sobre Rinela Lili Rodríguez-Sáez, que se me atora la lengua cada vez que la digo. Sí, bueno, es un nombre bastante largo, ¿no? Fue descrita en el 2018, si no me equivoco, por un colega que se llama Juan Carlos Cusi, y ellos lo describieron en la Cordillera Azul, y, y era, y era una rana que ya se había visto por otros investigadores y decían, este es del grupo Festae, pero no sabemos, ¿no?, qué especie es, ¿no? Entonces ellos hicieron todo el trabajo de compararlas con las demás especies, buscar las secuencias de especies de las que no se tenían secuencias y hacer un árbol filogenético que es como una representación gráfica de la historia evolutiva de las especies. Ujú. Entonces, esta, hicieron todo ese trabajo y gracias a eso yo pude hacer más fácil mi trabajo, porque pude usar los datos que ellos habían utilizado, los datos genéticos, y todos nosotros como comunidad científica dejamos al final esos datos libres para que cualquiera lo pueda usar y así la ciencia avance más rápido. En este caso, la base de datos es GenBank y de ahí pude sacar esas secuencias y se pudo hacer otro árbol filogenético, pero esta vez adicionando la nueva especie. Ah, ya, ya. Entonces, y esta especie es más grande, es de un color más oscuro, ¿no? Y también quería mencionar algo que se me había escapado, que era que la especie que nosotros hemos descrito, Ajá. yo comencé a buscar fotos de Rinella lili rodriguezae en internet. Ya. Y yo había notado que en Colfotos había alguien que había identificado la especie Rinella chuyachaki como Rinella lili rodriguezae. O sea, ellos la habían encontrado antes que nosotros, solo Ajá. que la habían confundido. Algo que suele pasar, ¿no? Bastante. Claro. Y ya pues, entonces mira, ha habido esto. Entonces hay que apresurarnos con la investigación porque puede que alguien más lo tenga. Y O también algo que pueda suplir al apurarnos es que en realidad el registrar esos datos son importantes, ¿no? Porque en realidad si es que eres un aficionado, esa información puede servir de mucha utilidad, ¿no? Porque a partir de eso tú hubieras podido decir de que, se trata de una especie nueva, entonces me voy para ese lugar, ¿no? También puede haberse sido. claro, sí, o sea, la foto se ayuda muchísimo y sobre todo si lo pones en estos lugares donde son bases de datos abiertas y uno puede contrastar, ¿no? Entonces vi eso y como el Rinela Lili Rodríguez sabe, pero era Rinela Chuyachaki al final. ¿Te asustaste? No tanto, ¿no? Porque ahí decía como Rinela Lili Rodríguez sabe y yo dije, bueno, se habrán equivocado, pero eso siempre pasa, ¿no? Sí, con Eh, especies similares, ¿no? Sí. Claro, y pasa muchísimo. Es más, en Perú, a estos grupos, bueno, no en Perú, en la ciencia de estos grupos le llamamos grupos crípticos, que una especie, poblaciones que pensamos que es una sola especie, en verdad son más de una especie, pero son similares morfológicamente. Entonces, para nosotros poder esclarecer todo esto, hay que, digamos, sacar muestras de distintos lugares, sacarles muestras genéticas, revisar su morfología bien, también grabar los cantos. También, ¿no? Entonces, Otra característica. entonces eso es importante, ¿no? Sí, bueno, hay esas plataformas libres, también una de ellas es iNaturalist, ¿no? Donde se pueden subir múltiples reportes y también pueden servir, ayudar para estos casos, ¿no? Y
la importancia de tener datos hacia el público en general, ¿no? Entonces, pero Lili Rodríguez ha sido, bueno, recibió su nombre en realidad gracias a una profesora, ¿no? Una profesora muy conocida que también trabajó, no sé si actualmente también trabaja para el Museo de Historia Natural de San Marcos, pero tal vez tienes algún dato sobre ello. Claro, Juan Carlos Cusi, él lo hizo en honor a Lili Rodríguez, que fue como una de las primeras, bueno, no una de las primeras, sino como que las pioneras de la herpetología hecha por peruanos, ¿no? Porque por lo general las investigaciones científicas se hacían por extranjeros. Venían al Perú, llevaban las colecciones a sus museos y ellos describían las especies. Entonces, digamos que en 80s, 90s, comenzaron a aparecer herpetólogos peruanos que comenzaron a hacer investigaciones dentro del Perú. Entonces, uno de ellos era Lili Rodríguez y eh, ella enseñó a muchos otros herpetólogos y claro, fue muy importante. Una de las cosas más importantes que vi es que, además de describir muchas especies, ¿no? En Iquitos ella hizo un primer libro taxonómico que ayudó mucho, ¿no? Para la parte de identificación de anfibios en la parte de la selva del Perú, ¿no? Como un primer paso antes de que podamos hacer estudios más complejos. Y claro, sigue siendo una investigadora muy importante porque ha descrito hace poco unas lagartijas y también unos pristimantis, que son ranitas. Entonces, sí, sigue estando vigente esa investigadora y claro, fue en honor a ella. Sí, bueno, el valor, ¿no? También de las investigadoras hacia la, hacia el reporte de biodiversidad en nuestro Perú y bueno, qué más que los anfibios, ¿no? En este caso. La siguiente pregunta es, hemos hablado de sapos, ha mencionado ahora último sobre las ranitas, ¿no? Pero para el público siempre esto es una incógnita porque la pregunta siempre surge, ¿cómo diferencias un sapo de una rana? ¿No? Sabemos que son términos comunes, ¿no? Pero es una pregunta fija que en cualquier lugar nos harían, creo, como herpetólogos bueno, que dedicamos tiempo también a ello, ¿no? ¿Cómo podrías definir tú, cómo podrías explicarnos las diferencias entre sapo y rana? Bueno, claro, es como que eh, una diferencia más o menos artificial, pero más o menos viéndolo desde un punto de vista biológico, nosotros llamamos sapos a todas las especies que están dentro de la familia Bufonidae. Y estos tienen unas características, ¿no? Que, bueno, por lo general, porque no en todas las especies eh, ocurre, que son como que son de hábitos más terrestres, son más, digamos, no saltan tanto, sino caminan nomás, caminan, pero tienen la habilidad de saltar, pero también caminan, tienen glándulas paratoideas bastante pronunciadas. En algunos géneros no se tiene, pero por lo general se tiene eso, que son como unas glándulas que están atrás de su cuello, Ya. que produce como que Unas digamos, una secreciones, ¿no? sustancia blanca, que son alcaloides, que son neurotóxicos, y Pero digamos son que, venenosos, o sea, ¿nos pueden afectar a nosotros? claro, nos puede afectar, pero no tanto. Igual depende de cada especie, ¿no? Pero como son alcaloides, también nos pueden afectar neurológicamente, pero también nos puede afectar que nos puede soltar el estómago, así. Ah, ya, ya. Pero Pero es no. solo si lo ingerimos, no si Ah, lo tocamos. ujú, ya. Entonces, si lo tocamos no pasa nada, después te lavas las manos y no te hace nada. Es un mecanismo de defensa para que no lo ataquen los depredadores. Ujú. Y no siempre botan esos alcaloides, ¿no? Entonces, y otro es que son más arrugados, ¿no? Tienen más de eso que les dije que eran como tubérculos, son como protuberancias en la piel, entonces pueden estar en ambientes más secos, ¿no? Como son más terrestres. En cambio, las ranas son más gráciles, ¿no? Son más esbeltas, saltan, eh, tienen la piel lisa y
por lo general húmeda, Ujú. tiene un aspecto, digamos, más amigable, pueden, estar, ¿no? Eh, Están más asociados con ambientes, digamos, de bosques primarios, ¿no? Bosques que no están afectados. En cambio, los sapos, como son más resistentes a las temperaturas y a la humedad, ellos pueden estar en ambientes que están impactados. Entonces, por lo general dicen que están en aguas sucias, así, ¿no? Pero no, pues, ¿no? Ujú. Ellos también se encuentran en la parte de bosques, pero no son tan abundantes como en la parte que están afectadas. Sí, bueno, en la zona de sierra los sapitos sí suelen estar también en algunos lugares bien impactados, pero como menciona, no es por la resistencia que ellos tienen ante la desecación que puede haber en algunos lugares, ¿no? Pero bueno, es Claro, parte de su biología, ¿no? es como que una generalización Sí, ujú, que, que no aplica para muchas especies, ¿no? ujú, sí, sí, bueno, en realidad igual, ¿no? A pesar de que puedan soportar estas condiciones que no son las ideales, igual cumplen un rol muy importante, ¿no? Al alimentarse de insectos, de otras características también, ¿no? Y sobre las ranitas, ¿qué características también pueden tener al nivel de su descripción, de su morfología, de su forma? Como dije antes, una forma, digamos, tienen una piel más lisa, húmeda, son más esbeltos, tienen extremidades más alargadas, pero como dije, es una generalización y a veces no sirve mucho, Sí, pero digamos que mm, son las que por lo general tienen muchos colores, ¿no? O son verdes. Entonces, bueno, pero también en lo que yo encontré que era un sapo, también tenía unos colores bien bonitos, ¿no? Que eran verdes. Entonces, esto no siempre se cumple y claro, las personas la diferencian, ¿no? Así. sí, bueno, en realidad, como dices, son nombres abstractos, no en realidad no tienen una... Lo correcto sería denominar, hablarnos por nombres científicos, ¿no? Pero por lo menos a nivel común es lo que has mencionado, ¿no? Ujú. Y bueno, entonces ya en la última parte vamos a hacer algunas preguntas rápidas sobre... Vamos a hacer un ping-pong de preguntas, ¿ya? En las cuales tú vas a responder rápidamente. Primero, ¿cuál es tu color favorito? Verde. Por la Rinela Chuechaki, ¿o no? No sé, porque me gusta estar en la selva. Ah, ya. La segunda es, ¿cuál es tu comida favorita? Que no sea rana, frijolín. O yuquito, ¿Carne o sin carne? con carne, pero sin papa, ¿ah? No me gusta cuando le ponen papa. ¿Picante o Solo sin picante? yuquito. ¿Picante o sin picante? Picante, como siempre. Ya. A ver, ¿cuál es el lugar más bonito que haya sido? En investigación, ¿ya? Porque por otros temas Es muy probablemente difícil. haya sido, ¿no? Está muy difícil, ¿eh? O el que te acuerdes, el último que te acuerdes. Bueno, un lugar bien bonito que fui, que me gustó mucho porque no era nada impactado y estaba bien bonito, era el Braem, en la parte de Ayacucho, donde está, digamos, afectado por Narcotráfico. el narcotráfico y todo eso. O sea, es un lugar poco explorado por la violencia, pero hay mucho por descubrir en todas esas partes, ¿no? Como es los bosques montanos que están al sur de Junín, los bosques montanos en Ayacucho, ¿no? En todo ese Valle del Brain, todo eso no sabemos mucho sobre las especies que hay por el mismo miedo de que nadie quiere ir a investigar ahí. Entonces, cuando fui ya a una zona ya más calmada, ¿no? Ya, que sería la parte que está abajo de Camisea. Me gustó mucho el bosque montano, pero más que la belleza paisajística era encontrar esas especies poco conocidas, ¿no? Reencontrarlas después de mucho tiempo, porque a investigadores no habían venido desde los años 60, ¿no? Ah, su- Fue cuando comenzó todo esta
todo esto del narcotráfico y cosas así. Entonces, sí, eso me gustó mucho, me gustó bastante. Bueno, lugares inexplorados y peligrosos, pero con mucha información que es necesaria, ¿no? Y bueno, la otra pregunta en sí, bueno, ya no es parte del ping-pong, pero me gustaría saber cuáles son tus próximas investigaciones y para poder conocer un poco más de ello. Sí, estoy haciendo mi tesis de título que es sobre Telmatobius, que una parte de su distribución está en Junín y que eran muy abundantes, ¿no? Pero a finales de los 90 comenzaron a decaer su población, ¿no? Este género Telmatobius, que es el que tú trabajas, ha sido muy afectado. No sabemos por qué, pero hubo una una crisis poblacional entre los 90 y los 2000 que bajó bastante su población en el Perú. Entonces, eh, había un problema con una especie que se llamaba Telmatobius helsky y estoy abordando ese problema. Y también otro grupo que estoy trabajando es Pristimantis, Ese es para tu que maestría, ¿verdad? para mi maestría. Estoy haciendo dos tesis al mismo tiempo, ¿no? Entonces, estoy Suerte. haciendo con Pristimatis, que son unas ranas que no se reproducen o sea, que parte de su desarrollo no necesitan renacuajos, solo son terrestres. Cuando son juveniles son ranitas chiquitas. Entonces, eso les ha permitido poder diversificarse en ambientes donde no hay quebradas o hay quebradas estacionales o muy estacionales o ambientes más secos de lo común. Entonces, eso está en los bosques montanos, que por ejemplo, que te dije, está en el Brain, ¿no? O en los bosques montanos de Junín, o de Pasco, o de Huánuco. Porque también en el viaje de Huánuco, en donde se describió Rinera Chuyachaki, Ya. encontramos Pristimantis. ¿También más? Y esos Pristimantis posiblemente sean nuevas especies. Entonces, Ah, estoy haciendo la revisión de ese grupo, pero es muy difícil porque tienes que revisar de todo el Perú. Ya no solo tienes que revisar tus muestras, sino tienes que revisar todo el Perú y no son una o dos, no son 10 o 20 muestras, sino son ya 300 muestras, mira, ¿no? acá estoy buscando en iNaturalist y he encontrado fotos de Estimantis de bosque montano. Claro, ¿No lo te que yo asiste? estoy haciendo es del grupo lacrimosos, que son unos Pristimantis verdes. Y justo es del grupo Lacrimosos. Ah, bacán. No, Entonces, mentira, no te vayas a asustar, ¿no? no, entonces hay muchos complejos que en verdad necesitan más investigadores, que en una vida yo no voy a poder hacer ni la mitad de lo que quiero hacer, porque tienes que ser muy minucioso y estar seguro de que no te estás equivocando cuando dices que hay una nueva especie o no, porque no se puede tomar a juego, porque si tú describes mal una especie, después es un gran problema para los demás investigadores resolverlo. Y, y entonces uno tiene que ser minucioso, tiene que revisar muchas muestras y tiene que ser, digamos, tiene que tener muy en claro cuál es su concepto de especie y siempre mirar a publicar, porque ellos son los que te ponen filtros altos para cuando tú vas a decir, esto es una nueva especie, y el revisor te va a decir, pero ¿cómo vas a decir que es una nueva especie si no hay evidencias suficientes? Entonces, ese es un buen filtro. Ujú. Entonces, si tú publicas, si tú te animas a publicar, entonces vas a ver cuáles son los estándares. Y bueno, también puedes saber los estándares leyendo bastante, ¿no? Pero siempre yo aprendí a que tienes que arriesgarte, ¿no? Pero también siendo muy conservador y muy metódico en cuanto a cuando tú propongas tu hipótesis de nueva especie. Sí, en realidad tienes que, la importancia de publicar los reportes, eso, eso te va a permitir, ¿no? Tener un registro, ¿no? De esa especie y bueno, obviamente después poder realizar acciones para proteger esa especie, ¿no? Porque en realidad si es que nunca se descubre, nunca vamos a poder tratar de mitigar alguna amenaza que pueda estar relacionada a su hábitat también de esta especie, ¿no?
Eso, entonces, no sé, Ernesto, ¿alguna cosa más que quisieras agregar, quisieras comentar para los futuros investigadores que se quieran dedicar a temas taxonómicos o algo que tú quisieras dar, ¿no?, en las palabras finales de repente? Bueno, para aquellos que quieran aventurarse a hacer taxonomía, le digo que es un camino muy difícil, ¿no? Porque uno tiene que primero adiestrarse mucho en morfología de los grupos, tiene que aprender la parte molecular, ¿no? ADN, tiene que también aprender cómo hacer los análisis de morfometría, si quieres ser más específico, hacer morfometría geométrica o hacer bioacústica. Entonces, todos esos son evidencias que te dicen, esta es una nueva especie, ¿no? Ya no se hace como antes, que tú encontrabas, digamos, una característica diferente y decías, esta es una nueva especie y se queda así, porque yo lo digo. Por eso antes la taxonomía era considerada como una pseudociencia, ¿no? Pero ahora nosotros como investigadores tenemos que formarnos en muchos campos y o poder comprenderlos bien, ya que también puede estar en un equipo multidisciplinario y cada uno hace cada cosa, entonces, pero tienes que comprender bien para poder hacer el paper, ¿no? De cada una de las cosas. Entonces, es un camino difícil, pero yo creo que si te gusta mucho un grupo de animales, Lo vas a hacer. Ujú. encantado vas a Sí, aprenderlo y también quisiera agradecer a Luis, él es como mi sensei, yo soy lo su fui en padawan. algún momento. En algún momento él me enseñó a colectar ranas, a identificarlas, ¿no? Él tiene un muy buen corazón y también con las ranas, ¿no? Son como que, para mí este grupo de animales son como que voces silenciadas que están viviendo una pandemia o están siendo, su población está disminuyendo mucho, entonces nosotros como investigadores le damos voz a esos animales, ¿no? Claro, los sacrificamos algunos individuos, pero es para poder conservar la especie en el futuro. Entonces, a veces uno también pierde parte de la sensibilidad que tiene, pero si tienes en claro tu objetivo, va a ser un impacto muy grande en ayudar a esas especies y en ayudar a mantener la biodiversidad del Perú, ¿no? Y conocer lo que tenemos y al conocerlo podemos amarlo. Entonces, ese sería mi mensaje final, ¿no? Muchísimas gracias Ernesto por esas lindas palabras. La verdad es que necesitamos muchísimos investigadores, investigadoras que promuevan, no solamente en mamíferos, como lo has mencionado, en aves, reptiles, también los anfibios necesitan muchísimos investigadores más. Y bueno, somos conscientes que cada vez hay un aumento gracias a este tipo de actividades, gracias a las palabras de Ernesto, gracias a las diferentes publicaciones, ¿no?, que se esmeran, se esfuerzan porque salgan a relucir los trabajos que hacen nuestros investigadores en el Perú. Y bueno, muchísimas gracias Ernesto por haber aceptado esta entrevista y ya nos veremos una próxima vez en tus próximos artículos, así que se vienen muchísimas sorpresas para después. Nos vemos Ernesto, muchísimas gracias por tu participación. Si quieren saber más información sobre el artículo científico de Ernesto, pueden visitar el enlace que vamos a dejar en el video de YouTube, donde ahí pueden encontrar los detalles exactos de en qué consistió esta investigación. Y bueno, también está el contacto de Ernesto para que ustedes puedan hacerle cualquier consulta.